En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que estén bien, arranca La Máquina de Pensar, hoy viernes, último día de la semana, y bueno, arranca con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que ustedes ya saben ha venido siendo surtida, y bueno, arranca de esta forma. Muy bien, amigos, ahora vamos a darle el paso a la columna Solo para ti, la columna de novelas de Gladys Franco. ¿Cómo andás, Gladys? Muy bien, muy bien. Acá con Emanuel Carrer, hoy voy a traer de Vidas Ajenas. Seguimos con Emanuel Carrer. Seguimos con Emanuel Carrer, este es un autor que me tiene muy, muy encantada. De Vidas Ajenas, es otra novela en la que uno ve al escritor implicado, ¿no? En este caso, implicado en dos situaciones de duelo, Uh-huh. de las situaciones terribles, una niñita que muere y luego hay una madre joven que muere también. El comienzo de la novela, digamos, tiene, por lo menos a mí me atrapó bastante, porque tiene un hecho que es espectacular, ¿no? O sea, Carrer estaba justo en el Océano Índico, ahí vacacionando cuando pasó el tsunami aquel. Vacacionando en un escenario, ese es el primer escenario, ¿no? Que es una isla donde paradisíaca, la naturaleza de los afiches turísticos, el mar azul, todo hermoso, y de pronto ese ambiente de calma y tranquilidad y bienestar es sustituido por la violencia de la naturaleza, ¿no? Es un tsunami que hace un estallido allí de se mató como creo que a 500.000 de personas, una cosa así. Y es increíble cómo lo cuenta él en el momento que él está en el balcón, por lo menos me acuerdo, y él ve, mira hacia la playa, que son una cuadra, y ve que qué pasa con el mar, y no se ve el mar, y el tema es que se estaba retirando. Se estaba retirando para volver. Para la formación de la ola, sí. Es tremendo eso. Y esa primera parte, bueno, ellos están próximos, él y su mujer, próximos allí tienen de vecinos, ¿no? Una pareja, uh-huh, y al padre, al abuelo de la niña que desaparece, que luego la encuentran, ¿no? Uh-huh. Encuentran el cuerpo, pero que muere esa niña que se llama Juliette, uh-huh, y ellos asisten al tremendo dolor. Y ¿no? ellos a la vez también tienen un hijo. Ellos están cada uno con su hijo. Sus hijos más o menos, digamos, chicos, pero los encuentran más o menos enseguida. Pero pasan esas horas en que creen que murieron todos. Sí, claro, es algo terrible. Lo que pasa es que la isla queda dividida en dos. Uh-huh, uh-huh. El tsunami atraviesa la mitad de la isla. Hay una mitad que está conservada, ¿no? Y perfectamente, que incluso hay gente que no se enteró de lo que pasó, uh-huh, que tarda en enterarse, y la otra parte está devastada. Sí. Los hospitales son devastados y se convierten en escenas terribles, dantescas, donde no es curación, sino aculación de cadáveres. Sí, ¿no? Aparte del olor, porque hace mucho calor, es tropical. Hay una película que muestra todo eso, hay varias películas. Hay una que dirigió Clint Eastwood, que está bastante bien, que muestra el tsunami, esa fuerza increíble de la naturaleza, como decís vos, atravesando, uno ve en el agua vacas o autos, una cosa increíble. Y hay otra película que basa solamente de eso, que me hizo acordar mucho porque es muy muy claro lo que cuenta Carrer, que es con Ewan McGregor y Naomi Watts, y está basado en eso. Lo impensable se llama. Y ellos tienen que atravesar también toda la isla, llena de barro aparte, una cosa increíble. Terrible. Horripilante, uh-huh, realmente. Entonces Emanuel Carrer comienza la novela con comienza con evento. con este evento, y bueno,
que va a relacionarlo luego con el siguiente, ¿no? En ese momento él está justamente en un momento de tensión. Esta es la parte, digamos, personal, la parte de su intimidad que él refiere allí. Está en un momento como de crisis con su pareja, están pensando en separarse, ¿no? Es como que, bueno, que a partir de esto se dan cuenta que en realidad todavía no vivieron, a partir de ese contacto con la muerte, ¿no? Y bueno, y lo vamos a encontrar después en la segunda parte de la novela, ya estable como pareja, asistiendo al proceso de muerte de esta cuñada, de una de la hermana de esta mujer, digamos, de la esposa de Carrer. O sea, él con Hélène, con su esposa, estaba a punto, digamos, en crisis. Y lo que pasa, como siempre pasa de las grandes crisis, cuando llegamos al límite de la muerte, ellas quedan por un lado vinculados a esa familia que desaparece su hija, ¿no? Porque ellos quedan, digamos, salvaron a sus hijos, pero quedan vinculados por ese luto, esa tragedia, y por otro lado quedan como soldadas ¿no? O reforzada su unión, porque ven lo que es la crisis gigantesca. Y después cuando vuelven a Francia, aparece la hermana y ahí refuerzan, ¿no? El vínculo, la hermana, una hermana menor, que también se llama Juliette, como la niña muerta, que está con cáncer, o sea que ha reaparecido el cáncer. Este personaje es un personaje dibujado con mucho amor por el autor. Es realmente un personaje muy valiente, es un personaje muy sólido, porque es una mujer que enfermó de cáncer cuando tenía 18 años, ha quedado con una secuela importante, o sea, una cojera, y por los tratamientos, y ahí tiene, no me acuerdo, pero 30 y pico tendrá cuando reaparece el cáncer. Ha pasado, digamos, una vida, digamos, con mucho dolor, con mucho con muchos sacrificios, si se quiere. Los padres la han como apoyado, pero también hablan por ejemplo, el tratamiento de cáncer, cómo fue evolucionando y los errores que se cometían, en fin, una serie de cosas. Por ejemplo, ella aparentemente no puede caminar, no por el cáncer, sino por un error médico, en fin. O por consecuencia de las quimioterapias. De las quimioterapias, demasiadas cosas. Bueno, y entonces lo que yo no recordaba es que tenían vínculo con el nombre, o sea, él junta esas dos historias, porque las dos se llaman Juliette. Y bueno, en la primera parte él ya nos dice que algunas personas le han dicho, tú que eres escritor, ¿por qué no cuentas esto como una novela? Y a él se le arma en realidad el libro a partir de la segunda Juliette, ¿no? De asistir al proceso de la preparación para la muerte de Juliette, que el cáncer reaparece y bueno, y saben que de esta no va a salir. Y ella es una mujer que se ha casado en ese periodo, ¿no? Con Patrice, tiene niñas. Es abogada. Es jueza, abogada, y tiene un gran amigo que se llama Etienne, que también es rengo, tiene una pierna ortopédica, porque también tuvo cáncer y perdió la pierna por eso. Y bueno, y es muy interesante, ¿no? Como ellos son los dos jueces de ese pueblo donde viven. Sí, jueces aparte, digamos, en una ciudad de provincia, y jueces, digamos, por decirle algo, no recuerdo bien, pero en lo civil, digamos, digamos, estamos hablando de jueces letrados, no de alto nivel, sino de provincias, y que tienen casos chicos de multas, de recargos, de desalojos. Y ellos, bueno, ahí hay una parte, digamos, bien importante, ¿no? Una parte, digamos, moral de la novela, porque ellos dos se dedican a estudiar la ley, a ver cómo pueden favorecer, dónde la ley se ocupa de favorecer al más desposeído, al más pobre, porque es como que ellos se plantean que está todo previsto en el sistema para que los prestamistas, los bancos, siempre cobren el dinero que prestan, pero no está previsto la defensa de las personas humildes, muchas veces engañadas o muchas veces por su propia ignorancia. Tiene que ver con algo que pasa en Uruguay y en todos los países capitalistas, que es que la gente de bajos recursos, bueno, es fácil presa de
de la propaganda. Préstamos rápidos Claro. a una sola firma y sin no sé qué, no sé cuánto. Entonces en la letra muy minúscula, ahí hay intereses grandísimos y lo Claro. que hacen es prestar mucho dinero que anda circulando, digamos, y después bueno, desalojarlos, hipotecarlos, en fin. Entonces ellos se dan cuenta que la gente no, sobre todo de bajos recursos y de bajo nivel intelectual, muchas veces también, O o de bajo cultura. insuficientemente informada, Sí, sí. pero que a la vez, O además, desesperada y también. desesperada. Lo que ellos ponen atención es también al hecho de que del doble trabajo, ¿no? Que hace el sistema, en cuanto primero le convence a la gente de que sin esos productos no puede vivir Ujú. o no No, puede ser y que el feliz, dinero es fácil, que te y lo que el puedo dar. dinero es Te doy un fácil. dinero fácil, Eso lo vemos, rápidamente. ¿no? Acá Sí, sí, en todos lados. constantemente. Sí, sí, Ahora hay constantemente. préstamos que ofrecen préstamos para pagar los otros préstamos. Exacto, y te Este, llaman por teléfono para decirte hay tanta sí, sí, plata, hay sí, tanta sí, plata. sí. En este caso no van contra bancos, me parece, por lo que yo recordaba, sino sobre estas empresas, digamos, Empresas, que sí, son son empresas empresas de muy préstamo. potentes Sí. en cuanto a que tienen un gran equipo de abogados Ujú, para, ujú, o sea, prestan mucha plata y después cobran ujú. intereses muy altos y después van ejecutando. Ahí está, Y esta ahí está. gente, estos jueces, intentan frenarlo, Claro. pero claro, por los abogados de oficio, un abogado de oficio no te va a defender si vos no tenés plata, es un funcionario, en fin, una serie de cosas. Claro, ellos tienen una sensibilidad especial que, bueno, por sus características, ¿no? Desarrollada en el sentido de poner en cuestión y observar la justicia Ujú, de la ley. Hasta qué punto, bueno, hay justicia en eso de poner todo al servicio de defender ujú, al capital, ujú, ¿no? Y a la vez incitar al pobre a que gaste un ujú. dinero que no tiene, ¿no? Y a la vez, Este, perdón que te interrumpa, pero a la vez sí, también el propio sistema capitalista y también el sistema democrático como que tiene lagunas, porque no les interesa, ya sea por un no desidia, por la fuerza que tiene el dinero, porque estamos todos distraídos, en fin, entonces ellos se ocupan tal de cual. algo que Sí, sí, se podría mejorar, sí. porque se podría hacer que estas empresas achicaran sus intereses, o en fin, o no, que sí, sí, pero nadie, como nadie lo hace, ellos quieren hacerlo, ellos solos. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, y ponen mucha pasión en eso, Ujú, ¿no? ujú, Es interesante porque hay una frase que le dice la esposa a Carrer, ¿no? ujú. Cuando él concreta la idea de que va a escribir este libro Sí. y que va a escribir acerca de Juliette y especialmente acerca de la amistad de Juliette con Etienne, Ujú. el otro juez, y ella le dice: eres el único tipo que conozco capaz de pensar que la amistad de dos jueces cojos y cancerosos que estudian a fondo expedientes de deudas en el Tribunal de Primera Instancia de Bien es un argumento fantástico. Además, no se acuestan juntos y al final ella muere. ¿He entendido bien? ¿Es esa la historia? Claro. Y él le dice: sí, es Sí, sí, eso. sí, sí, sí. Por supuesto, es mucho más que eso, Ujú. Es ¿no? mucho más que eso, Es mucho pero más que vincula, eso. digamos, la primera historia que hablamos, la del tsunami, que era espectacular y que todo el mundo le dice, si vos viviste el tsunami, que es uno de los fenómenos más increíbles de los últimos 30 años, digamos, a nivel de naturaleza, Sí, tenés que hacerte una novela. En cambio, él dice que necesita contar esta historia como sí, mínima sí. para contar la otra Sí, también. para contar la otra también. En el inicio del libro o en el prólogo él dice, lo voy a leer, lo voy a Ujú, citar porque es él mismo que lo dice, ¿no? En cuestión de pocos meses fui testigo de dos de los acontecimientos que más temo en la vida: la muerte de un hijo para sus padres y la muerte de una mujer joven para sus hijos y su marido. Alguien me dijo entonces: eres escritor, ¿por qué no escribes nuestra historia? Era un encargo y lo acepté. La amistad entre un hombre y una mujer, los dos supervivientes de un cáncer, los dos cojos y los dos jueces. En este libro se habla de la vida y la muerte, de la enfermedad, de la pobreza extrema, de la justicia y sobre todo del amor. Y todo lo que se dice en él es cierto. ujú. Bueno, ese es un poco el pacto también a veces de la autoficción, que este Sí, hombre que se niega a decir que sus novelas son de autoficción, pero él se pone en el medio, él las narra y siempre se critica mucho, ¿no? O sea, él se no deja critica. un retrato bueno de él, generalmente es bastante ácido. Bueno, él dice, por ejemplo, en la despedida que hace Juliette, la protagonista, que dice que está agradecida a la Ujú, vida, ¿no? Porque tuvo esa oportunidad de, a pesar de todo, del cáncer, o sea, la oportunidad de tener hijos, de haber trabajado en lo que quería. Él dice que él no podría
siente que no podría decir lo mismo, ¿no? Como si la muerte lo sorprende, por ejemplo, ¿no? Sí. Como, Él como ahí, que su dolor... Él ahí descubre, digamos, lo que es la serenidad de algunas personas Sí. al final de su muerte. Y también hay algo ¿cómo será? Porque he leído mucho, pero me quedó de esa novela. Una novela que impresiona, pero que, digo, tampoco es tan dramática o nefasta. Va contando cosas de dolor. Y una de las cosas que él después cita en otras novelas es la frase que le dice Etienne, ¿no? Porque acá obviamente al hablar de la muerte y todo eso estamos hablando también de la dimensión trascendental, de la Claro, metafísica, en fin. claro. Podría hablarse de eso, pero Etienne, este juez, lo que dice es estar en su sitio, es algo así, ¿no? O Así, sea, ¿no? Estar bien sí. parado, digamos, ¿no? Ahí está. O sea, saber dónde uno está. Saber dónde se está, ahí está. Esa es la gran virtud. Entonces, si uno sabe dónde está, es una cuestión casi budista, ¿no? Si uno sabe dónde está, entonces uno está bien ahí. El tema es cuando no sabes dónde estás y crees que estás en otra parte o que te queda mucha vida, en fin. Pero ella dice, por ejemplo, de Juliet, ella sabía Sí, dónde estaba. sí. Sí, excelente. Excelente esa frase. Es una frase excelente y que se aplica a todo porque digo, no Claro. siempre sabemos dónde estamos parados, digamos, ¿no? ¿Sabes dónde está? El personaje de Juliette es realmente un ejemplo, ¿no? Es decir, para... ahí desde eso mínimo que decís tú, no es un personaje trascendente en la historia, no hubiera pasado a la historia si este hombre no hubiera escrito sobre ella, Claro, ¿no? y hacen esa batalla Sí. jurídica que obviamente van todas la de perder, tienen todas, son 12 jueces de Sí. provincia de bajo nivel, en fin, y sin embargo al final hay como una especie de revancha, o Sí. sea, tienen un éxito que ella no lo logra ver, obviamente, porque ella se muere, creo que se muere Claro, antes, ella ¿no? se muere antes, sí. Bueno, Es una novela, es una novela y no sí, es una novela, sí. es todo junto, ¿no? Es más que una novela, quizás. Bueno, la recomendamos calurosamente. Hay una película, ¿no? también recomiendo una película que es una adaptación, ahora no me acuerdo, es francesa, yo la vi, que no es tan fiel a esta novela, pero que sigue solamente la historia de los jueces, no habla para Ah, nada de la otra historia. O ¿cuál sea, es? no me acuerdo de la película, pero incluso cambian algunas cosas, ¿no? Cambian. Por ejemplo, hay una especie, no de romance, pero entre el juez y la jueza hay algo, ¿no? Esa idea ¿no? De hacer algo, igual no Ajá. tienen sexo ni nada de eso, ¿no? Pero tienen una escapada, digamos, ¿no? Ella quiere nadar en un río para como hacer algo diferente, ¿no? Y una de las cosas que cuenta Etienne, yo no me acuerdo, ahora te lo pregunto, es que el juez no sabía exactamente todos los problemas que ella tenía, que ella estaba tan grave. No sabía. Ella no, o sea, No hablaban trabajaban entre durante ellos. 8 horas juntas y Sí. ella no le decía que le quedaban, por ejemplo, 3 meses o 6 No, meses. claro, ahí está. Ellos, era muy particular el vínculo, ¿no? Era Sí. o sea, son como dos Quijotes en una gran batalla muy burocrática. centrados en su trabajo, ahí está, sí. Y no hablaban nada de su No vida hablaban, personal ni de su salud, porque ni de podían su salud. haber hablado. Que eso lo Y, compartían también, ¿no? sí. Los dos eran Eso sobrevivientes. aparece en la película, aparece como que algo sorprendente también, ¿no? De alguien Claro. que los dos tuvieron cáncer, en fin, una tenía, pero no. En fin, bueno, terminamos acá. Dejamos por acá hoy. Estamos por acá, ¿no? Bueno, es la recomendación de Gladys Franco, este libro de Manuel Carrel que se llama De vidas ajenas, ¿no? Ahí está. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida, él está del otro lado del teléfono, al maestro José María Ovaldía. ¿Cómo le va, Ovaldía? ¿Anda bien? Bien, por suerte. Bien.
La idea de llamarlo era para hablar de este último libro, el último libro suyo, que es Surco y Gavilla. Es verdad, me alegra mucho. Me alegra mucho que haya llamado la atención. Sí, es una especie como de, no es de antología, pero es una reunión de poesía que... Exactamente, es una reunión de poesía, incluso bastante apresurada, porque fue un libro hecho a propósito, a pedido, del intendente, porque hay que resaltar también la idea que tuvo el intendente, no de editar este libro, de editar una serie de libros de escritores treintaytesinos que los hay muy buenos. Lo que no sé todavía por qué me eligió a mí y me eligió como el primero y porque yo no tenía el trabajo hecho. Eso es una recopilación, digamos así, incluso un poco apresurada, ¿no? Pero bueno, una vez yo me acuerdo que a Borges, nada menos, un editor le dijo, pero todo escritor tiene, si se busca un poco, tiene un libro, aunque sea de misceláneas, y él dice que un poco que lo empujaron a hacerlo, y después dijo que ese para él era el mejor libro porque era el que lo reflejaba más, el Hacedor, porque tenía poesía, un poco de prosa, un poco entonces ahí está, a veces pasan esas cosas lindas de que desde el exterior del escritor haya un empuje, ¿no? Un pedido. Sí, cómo no. Eso se da en ese libro, porque ahí la gran mayoría de los versos que están ahí fueron escritos respondiendo a veces a un pedido, a veces a solucionar un problema de trabajo, cuando hay muchos que podrían llamarse poesía escolar, es decir, que yo tenía que hacerlo porque yo tenía sexto año siempre y bueno, y llevaba un poema a la clase a veces de don Antonio Machado, por ejemplo, y no recogía la respuesta que uno esperaba de acuerdo a lo que planteaba, ¿no? Y el hecho era que ese poema, bueno, algunos lo habían visto en quinto y en cuarto y en tercero, y cada maestro buscando a veces una respuesta del niño pone ideas suyas y de una manera u otra, pero de cualquier manera, si bien un poema no es una noticia periodística, el verlo incluso a través de un adulto para los niños hacía que a veces y a mí me parecía una injusticia porque y además un problema porque Maestro, yo elaboraba que ellos tenían de ahí nacía como una dificultad por acercarse a la poesía porque era una cosa repetida, reiterada, ¿no? Uno tenía que hacer un material que ellos que no tuviera esas características y bueno, y había necesidad, entonces muchos de ellos son versos escritos para solucionar un problema de clase mío o a veces de alguna maestra compañera. Casi todos son respondiendo a una necesidad, ¿no? No solo a la necesidad de escribir un poema, sino de la necesidad más utilitaria de hacer que ese poema responda a una tarea, a un trabajo que uno tenía que hacer, ¿no? Claro, son temas, digamos, que a nivel escolar son necesarios. Por ejemplo, hablar del otoño, del invierno, del sol. El otoño, sí, hasta dónde uno puede hablar de las cosas que hace, ¿no? El otoño, que creo yo que debe ser el primer poema que podría entrar en la consideración de un lector, digamos así, ese lo escribía precisamente a pedido, se puede decir, no. Porque era en la época que estábamos la práctica, a una compañera le indicaron dar una lección con una lectura comentada sobre el otoño. Y bueno, le empezó a ocurrir, tenía una semana de plazo para preparar. Y le empezó a ocurrir lo que me ocurrió después a mí, es decir, no encontraba ningún otoño que fuera poco conocido, digamos así. Y me pidió a mí que le escribiera un otoño.
y lo hice y funcionó muy bien. Con el otoño es un poema que a mí me sigue dando satisfacciones, porque todavía acá en marzo, precisamente cuando empiezan las clases, suelen sonar el teléfono y preguntan si aquí vive el que hizo el otoño, porque se sigue trabajando, se ve. Pues, en las escuelas. Lo podemos leer, dice: otoño, las primeras lluvias herrumbran las ramas y vive en nosotros una pena mansa, que nace quizás de la ausencia del claro verano, que ha partido llevando a otras tierras resumbares de abeja en las siestas y un dorarse los campos de trigo. Amanecen perlados los pastos y la aurora levanta en sus luces unos tules muy tenues, muy suaves, que la noche olvidará en los campos. El aire está quieto, hay un cielo de azules eternos. Viene el sol, besa el surco, pinta las naranjas y las aguas del arroyo vecino, su cantar de viajeras, deslíen. Por borrar una ausencia de trigales, abejas y siestas, abril nos sonríe. Abril nos sonríe. Abril nos sonríe. ¿Sabe que una vez hablando con otra maestra me planteó lo mismo, que era una psicopedagoga, que es una psicopedagoga, Carmen Pastorino, y en el año 86 lo que hizo fue una especie de rejunte de distintos poemas, digamos, de Citarrosa o de Serafín J. García, pero puestos temáticos, ¿no? O sea, la cometa, el otoño, el Día del Trabajador, claro, sí, para las maestras, ¿no? Digamos. Sí, porque pasó con esos temas, por ejemplo, el tema de los juegos, es decir, las cometas, los trompos, las bolitas, todo eso, pasó también lo que estamos diciendo con la poesía. En la época en que yo era alumno de escuela, estaba en auge la poesía de Silo Valdés y nosotros nos hicimos íntimos amigos de los poemas de Silo Valdés. Pero cuando yo entré a trabajar como maestro bastantes años después, ya nadie ni se acordaba de esos poemas. Y entonces, bueno, hacer un poema sobre las cometas, sobre los trompos, como te hice yo hice sobre los juegos también, por la misma necesidad de la cual venimos. No, y también ocurría, supongo yo, maestro, que a veces el mismo poema trabajado al año, pasa a veces con Juana Ibarburu. Acaba de salir un libro de Juana Ibarburu de cuando ella tenía 60 años, ¿no? Sí. Que es extraordinario, se llama Medianoche, bueno, ahora no me acuerdo, Jazmín, y trae 3 libros de ella que son Azor, Mensaje del Escriba y Oro y Tormenta. Y yo ahí me encontré con una Juana que no podía creer, porque claro, solo conocía la de Lengua de Diamante, la primera Juana, y esta es de 62 años, 63 años, y una visión totalmente distinta, y bueno, era otra cosa. Y bueno, Juana, para mí y para todos los de mi época, fue una poetisa muy familiar, digamos así, porque en la época en que yo iba a la escuela había una colección de libros de iniciación en la lectura de cuatro tomos, que iban creciendo, digamos así, en dificultades o en el tema que trataban, primero, segundo, tercero y cuarto, y ahí abundaban por muchos poemas, y Juana era Juana y Gabriela Mistral eran las poetisas que ocupaban casi toda la colección de los 4 tomos. Así que yo podría recitar pedazos de poemas de trozos, porque un poema entero no me acuerdo de ninguno, pero podría recitar trozos de Juana, ¿no? Juana era una poetisa que era amiga nuestra. Mi cama fue un roble, por ejemplo, y en sus ramas cantaban los pájaros, y la higuera, en fin, toda esa cantidad de poemas de ella eran muy familiares para nosotros, y por cierto, inevitablemente uno hoy los evoca con una emoción especial.
Claro. Este libro entonces que inaugura esta colección, Narradores del Pago Más Oriental. Exactamente, ese es el propósito, que por otra parte habría que resaltarlo muy bien. Yo no conozco ninguna intendencia del interior que haya tenido esa idea, ¿no? No, en Salto también se hizo, en Salto hubo un... En Salto sí, es cierto, hay, pero yo no sé si lo propicia, lo impulsa la intendencia. Ah, no sé. Como en este caso. En este caso, ese libro, mire, fue escrito después de una visita que recibí acá en casa del intendente, a quien yo no conocía personalmente, porque no coincidimos. Cuando yo me vine, los padres de él eran novios. Y vino a mí, me pidió una entrevista, estuvo aquí en casa, me planteó la idea, me pidió opinión, y según él también asesoramiento, y bueno, me pareció una idea maravillosa porque felizmente entre interés hay buenas plumas, digamos así. No, sorprendente, la concentración de plumas y de escritores que hay en 33. Bueno, incluso ahora está una, digamos, de las vedettes, digamos, ¿no? Se reiría si le dijera vedette, pero uno de los escritores más importantes que es Espinosa, ¿no? Gustavo Espinosa, ¿no? Exacto. Gustavo Espinosa. Pero yo que sé, está Don Serafín, está Pedro Leandro Ipuche, está Valentín Macedo, yo que sé, Rubén Lena, sí, claro, está. Mire, trabajamos una media hora, hicimos una lista como de 12 títulos, y yo de vez en cuando, me acuerdo de algunos más que nos habíamos olvidado, ¿no? Porque hay un escritor de 2 libros de cuentos de 33 que vive en el sur de la Argentina, que es muy poco conocido. Banda Oriental le publicó un libro de cuentos muy bueno. Ramón Martínez, no me acuerdo el otro apellido, 2 apellidos usa él. Que son cuentos muy considerables, muy buenos. Muy valiosos. Así que este libro, Surco y Gavilla, lo que está haciendo es recogiendo toda esa producción poética que tenía José María Valdía. Me planteó sorpresivamente, y quiero que usted sea el primero. Yo instintivamente, podríamos decir, me resistí, pero digo, ¿cómo va a comenzar conmigo? Que de toda esta lista tal vez que soy uno de los pocos vivos. Y no, dice, sí, además me exigió versos. Bueno, eso me sorprendió, porque generalmente la gente y las instituciones, digamos que no están tan afines a la poesía, ¿no? Están todos más en la narrativa, digamos. Y bueno, él me pidió versos, Yo sé que usted tiene versos, porque, bueno, algunos que hay ahí, por ejemplo, fueron grabados por los olimareños, en la época de auge del llamado canto popular, previo a la dictadura, ¿no? Sí. Me decía Numa Moraes ahora que él dice que en el primer disco de los olimareños hay varios temas que están con su poesía. Hay una samba. ¿Cómo? Que hay una samba, incluso me dijo. Sí, hay 2 zambas, porque el trabajo de versos para el canto popular nació con un impulso muy, muy, muy fuerte de la zamba. Nosotros después nos emancipamos, por decir así, de la samba argentina, y entramos a buscar otros ritmos que no fueran los que habíamos, pero fueron los que nos pusieron frente otra vez al cantor con guitarra. La samba fue un determinante. Por eso lo primero que grabaron los olimareños míos fueron 2 zambas y una cifra, que ahí ya la cifra era más también nuestra, como argentina, digamos así. Maestro Valdía, le voy a pedir que aguarde en línea, vamos a hacer una breve pausa y después seguimos esta charla que está impresionante sobre Surco y Gavilla, que es el último libro del maestro José María Valdía. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy.
Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el maestro José María Ovaldía en torno a este libro llamado Surco y Gavilla, que de alguna forma recoge la producción poética de Ovaldía a lo largo de no sé, muchas décadas, digamos, y donde hay de todo, digamos, se va recogiendo desde los poemas escolares que hablamos en el bloque anterior, llamados escolares porque la función era para la escuela, ¿no? No es que sean escritos por escolar, sino para escolares o para la enseñanza. Después hubo, obviamente, la poesía del pago, que es la que lleva más, abarca más del libro, y después hay unos sonetos baliceros, de balizas. De balizas, sí. Bueno, ahí yo tuve que escribir previo a los sonetos, son 4 sonetos, y previo a ellos tuve que escribir la relación afectiva que nació y creció entre Balizas y yo, ¿no? Es decir, que no, a mí no me gusta hablar de segundo pago, porque pago hay uno solo, pero lugares donde uno llega a tener la misma sensación de estar en tierra propia, también se da a veces con otras regiones. A mí me pasó con Balizas, fui una vez hace muchos años y bueno, y sigo yendo todos los veranos. Otro que era muy balicero también era Eber Raviolo, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Compartíamos, éramos vecinos. Bueno, allí, claro, en un pueblo chico no es no es raro ser vecino. Sí, no es difícil. Pero además con Raviolo no tiene que ver con lo que estamos hablando. Con Raviolo yo tenía una amistad muy vieja, ¿no? Incluso pre-Banda Oriental. Con Raviolo fue el primer amigo de Montevideo que conseguí yo. Ah, ¿sí? Cuando entré a hacer los preparatorios del Vázquez Acevedo, en la mañana temprano, uno de campaña todavía tenía la costumbre de madrugar, y en medio del patio estaba un señor allí, que resultó ser Raviolo. Y entré a preguntarle cosas y de ahí nos hicimos muy amigos. Y luego cuando ya él tenía Banda Oriental, un día lo encontré, nos encontramos en la calle y dice, mirá que leí 20 mentiras de verdad y me interesa mucho. Digo, bueno, eso fue escrito a instancia de unos amigos maestros que tienen una editorial. Yo puedo hablar con ellos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, cuando fui a hablar con mis amigos, dijeron, sí, no, hacelo con Banda, no hay problema. Dice, nosotros ya estamos dejando la actividad. Y bueno, de ahí sí, después muchas cosas me publicó Banda Oriental a través de esa amistad, pero teníamos ante todo una amistad personal y muy afectiva, muy fuerte, ¿no? Me causa gracia que diga que en el patio había un señor, porque en esa época ustedes tendrían 17 años, ¿no? Sí, así, ya era un señor, tendrían 17 años, ¿no? Sí, pero como todavía en esa época se estilaba ir de corbata, hasta de corbata, íbamos a clase, ¿no? Claro. No solo la camisa con el cuello prendido, sino que hasta de corbata. Todo era más aseñorado, digamos. Claro. Eran épocas más aseñoradas. Y desde ese entonces, ya les digo, hicimos amistad con Raviolo y éramos vecinos en Balizas, sí. Claro. Era un gran balicero, él quería mucho a Balizas. Sí, él me lo contó, incluso me contó cómo fueron las primeras veces, que digamos que no había prácticamente nadie, y también de alguna forma compartían por un lado Balizas, que no tiene nada que ver, pero el tema de Balizas, y el otro tema era el de la literatura rural, si se quiere, o de tierra adentro, ¿no? Sí, con él conversamos mucho de esas cosas, incluso yo tuve incluso la suerte de que me consultara, fíjese usted, en muchas cosas, porque como en 33, a pesar de que no hay
para nada eco brasileño en el habla del popular. Sí está el habla popular de 33 poblada de brasileñismo. Entonces, cuando él empezó a trabajar con la literatura brasileña, muchas veces me llamaba para pedir mi opinión sobre determinada palabra, si tenía tal o cual significado, si quedaba bien como él la ponía en alguno de los buenos estudios que hizo de Graciliano Ramos, por ejemplo. Otra Valdearas Rúas. También, Ovaldía, digamos, no es solamente porque usted es de 33, sino porque es un experto, un coleccionista de palabras, es un experto en la lengua y entonces en las palabras. Yo leyendo esto, realmente hay algunas palabras que a mí me llamaban la atención, a ver si me acuerdo de alguna. Claro. En un momento habla de la caballa y me causó gracia, ¿no? Sí, bueno, el caballa es un término muy campesino, muy campesino. Por lo menos en la época en que yo era niño, no sé, de repente el habla cambia tanto y ahora actualmente el habla campesina nuestra tiene tantas vías de penetración de otras hablas por la radio y la televisión y todas esas cosas, que bueno, de repente algunas palabras desaparecen, pero en esa época era una palabra de uso corriente. Caballa, sí. Caballa se decía a la yegua mansa, a la yegua que ya no había peligro de que lo pudiera voltear alguno, y se podía ensillar con tranquilidad. Claro, o el zaino escarceador, ¿no? Sí. Que escarcea. Sí, todas, bueno, del habla campesina, es decir, lo que tengo yo, según algunos de lingüistas, arranca ahí. Es decir, yo incluso terminé en la Academia Nacional de Letras por el habla campesina. Claro, una gran memoria, ¿no? Porque usted vino en el año 50, pero bueno, tiene una gran memoria. La memoria de la niñez tiene una capacidad de absorción y de fijación de lo que absorbe que es increíble. Es ¿no? increíble. En mi caso, por ejemplo, mi vida infantil la tengo clarita y al alcance de la mano en cualquier momento. Bueno, también dicen, Ovaldía, que la niñez es la patria del escritor, ¿no? ¿Cómo? Que dicen que la niñez es la patria de la infancia, es la patria del escritor. Sí, pienso que es la patria de todos, digamos así, ¿no? La patria de todos, pero algunos tuvimos una infancia tan especial, tan inimaginable en la actualidad. Aquí a escasos 300 kilómetros, en un mundo tan distinto, tan como si fuera otro mundo exactamente, que esa infancia traída a la actualidad hace un efecto extraordinario en quien se acerca a ella. A veces por una palabra, a veces por una anécdota, ¿no? Acá donde sale lo de Zaino Escarceador es un muy lindo poema que se llama El Consejo, y que son el consejo que le da o un padre o una madre a una muchacha, no, a una abuela, la abuela. Sí. Es la abuela. Es una vieja veterana que le explica a una moza que no se puede perder oportunidades en el amor, sí. Sobre todo en el amor. Y dice en un momento, así si cualquier mañana ves un zaino que se acerca, arrepollate la blusa y moñas poné a tus trenzas. Bueno, todo eso es muy criollo, muy de mi época campesina. Yo era pueblero, ¿no? Yo era pueblero, pero era pueblero de mi pueblo, la capital del departamento. En esa época siempre digo yo que era un pueblo penetrado del campo, ¿no? Bueno, más campesino que de pueblo, tenía las calles, el trazado, las oficinas públicas y esas cosas, pero la vida estaba impregnada de campesinismo, en la comida, en las costumbres, es decir, y además nosotros los gurises, a ninguno nos faltaba un tío que tuviera campo cerca de 33, y entonces, bueno, era cuestión de los fines de semana irse a andar a caballo, que era un placer infinito para nosotros. Bueno, y eso nos hacía una mezcla de campesinos también. Claro. Y puebleros, pero con mucho de campesino. El habla
No, fantástico. Yo a veces he tenido que escribir un cuento y está hablando un personaje y tengo que buscar con cuidado una palabra, porque sé que si pongo la que él usaba no la van a comprender. Y uno se siente como que traiciona al personaje, porque lo tiene en la memoria fresquito y sabe que él no diría esa palabra, diría otra, que es la auténtica, pero no se puede usar porque el lector actual quedaría sin capacidad de comprensión. Rubén Lena dice en una canción de Los Limareños, y es un pueblo de campaña la ciudad de 33. Exacto. Se estaba refiriendo a eso. Ahora, de todas formas, Ovaldía, me parece que también está, más allá de eso que usted dijo claramente, está la atención que hace cualquier niño, en su caso, para o el interés por el campo. Que claro. Hay algunos que no lo tienen y entonces eso lo pierden o no tienen tanta memoria. No, en nosotros yo cuando hablo pensando en un grupo de mis amigos de mi misma edad, más o menos, edades parecidas, donde teníamos todos más o menos las mismas apetencias en ese aspecto, ¿no? A todos nos gustaba el campo, a todos nos gustaba subir a caballo, a todos nos gustaba ir a campaña, como decíamos nosotros. Para terminar un poco la charla de esto, para ir terminándola, hay varios poemas que me gustaría comentarle, ¿no? Hay uno sobre Ancina, porque digo, no solo está lo del pago, sino los personajes históricos, obviamente. Bueno, sobre Ancina escribía Ancina porque hubo un cantor, Wilson Prieto, sobrino del Laucha Prieto, que fue uno de los últimos cantores que cantó libremente después, hasta que llegó el momento en que ya no se pudo cantar. Y incluso integró un dúo, Los Hidalgos, con Altamar Rosas, y él venía acá y me pedía cosas y grabó mucho. Wilson Prieto, Los Hidalgos grabaron muchas canciones con letras mías, y él tenía idea. Un día me dijo, vamos a poner el humor un poco, hice en una de las 20 mentiras de verdad, más o menos, le busqué la vuelta y salió en verso, y cumplimos con el honor, pero tuvo una idea genial y que lamentablemente no prosperó porque vino el callarse a la fuerza. Me dijo, ¿sabe que sería bueno hacer algunas canciones con los tenientes de Artigas? Y entonces yo hice Memorias a Hidalgo, y ahí salió Ancina, y también hice Andrés Latorre, me parece, y algún otro que lo tengo por ahí en los papeles, pero de la memoria se me escapa. Fue idea de Wilson Prieto, canciones sobre los tenientes de Artigas. Si hubiéramos conseguido hacerlas en el grado de dignidad que exigía las circunstancias, hubiera sido una idea muy linda. Sí, pero no lo llegó a grabar entonces Wilson Prieto. No. Perfecto. Ancina no se grabó. Está bien. De todos esos proyectos de Wilson, lo que grabó fue El perro del viejo López, que es una de las 20 mentiras de verdad hecha verso. Bueno, pero grabó muchas canciones con letras mías. Viejo Cantor, por ejemplo, que también me pidió eso, me dio el tema él. Yo muchas canciones las escribí a pedido, digamos así, ¿no? Wilson Prieto grabó mucho. También Ricardo Comba grabó mucho también. Bueno, esta era una de las canciones, digo yo, son poemas, pero yo los veo como canciones. Había otro, pero ya se nos fue la hora, que es Antonio Serafín Contrabandista, que para mí es una gran canción. Eso se me ocurrió hacerlo a mí porque hay un cuento que se llama Antonio Serafín Contrabandista. Existe, ustedes no sé, habrán leído la antología del cuento nativista, así la tituló don Serafín J. García, editada por Claridad, que es una antología maravillosa. Hizo del cuento y de la poesía. Y en el cuento puso un cuento que se llama Antonio Serafín Contrabandista, escrita por Enrique Ormaechea, que fue un hombre
que escribió mucho y lamentablemente creo que se perdió casi todo. Y escribió el cuento Antonio Serafín Contrabandista. No tiene absolutamente nada que ver con el contenido del poema, pero a mí me atrapó, como se dice vulgarmente, el título. Me pareció un título maravilloso. Digo, esto sería muy lindo hacer un verso más o menos digno. Y yo creo que me acerqué bastante a él. Sin duda, por lo menos para mí, vamos a ver si sale una canción de Antonio Serafín Contrabandista, porque realmente vale la pena. Esa está grabada. ¿Esa está grabada? Está grabada por Ricardo Comba, sí. Ricardo Comba grabó en esa época, grabó un long play, que le grabaron un long play en esa época era aproximarse al Oscar, ¿verdad? Y yo tenía esa letra y él le puso la música. Antonio Serafín Contrabandista. Muy bien, grabada. Muy bien, José María Valdía, maestro Valdía, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Y está presentado este libro que realmente está, supongo yo, en librerías también, o si no hay que comunicarse con la editorial Irrupciones, que aquí en Montevideo fue quien la editó. Surco y Gavilla, son poemas de José María Valdía, la verdad que valen mucho la pena, y la verdad que para mí fue un placer leerlos. Bueno, el placer ha sido mío, porque cuando uno encuentra un eco al cual no debe ni siquiera aspirar de acuerdo a lo que está haciendo, cuando uno aparece, como en estas circunstancias, un eco de esta categoría, uno en realidad siente una gratitud muy grande por quien lo convoca. Bueno, le mando un abrazo y gracias por estar acá. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la semana, que lo pasen muy, pero muy bien.